Yeah. Are we live? Are we live? Yes, we're live. Hello. How are you today? I'm fine, thank you. La clásica, ¿no? De la primaria. Oigan, ¿cómo está el eco? ¿Cómo está el eco? Si ustedes ya están conectándose, me gustaría que me ayudaran a decirme cómo está el eco. ¿Se escucha muy cañón el eco? Fíjense que estoy el día de hoy desde mi casa, entonces estamos terminando de arreglar lo que va a ser el set de inglés para devs, one of devs, 100 days of code and everything. So yeah, probably we get some echo, and I hope that's okay with you. I mean, we're gonna work on that probably tomorrow, probably on Monday. We're not gonna have this thing, no vamos a tener esta cosa, así que un poco de paciencia con el tema del eco, right? But estamos aquí en el tercer día de lo que es ese 100 Days of Code, este challenge que decidí tomar justo el día, estamos viernes, entonces el día miércoles lo comencé. ¿Y por qué miércoles y no en lunes? ¿Y por qué en diciembre y no en enero? Pues porque así soy. Así soy. Yo soy fan de los lunes. ¿A ustedes les gustan los lunes? Yo soy mega fan de los lunes, porque siento que los lunes es como una nueva oportunidad de hacer las cosas, ¿no? Y soy fan de enero también. Siento que ese año, esa vuelta que da la Tierra al Sol, te trae nuevas oportunidades. However, también estoy muy convencido de que las cosas que quieres hacer las tienes que empezar desde ya, el día de hoy, y no esperarse hasta que los planetas se alineen, hasta que sea lunes, hasta que sea enero. No. Start today. Ya se empiezan a conectar estas personas que me ayudan todos los días y me motivan y me acompañan en este 100 Days of Code Challenge de Python from Scratch. Está Josué. Yeah, Josué. Hello, my friend. Hello, qué bueno que viniste, man, porque luego esos quizzes se me ponen medio complicados y no sé cómo contestarlos, but yeah. Guillermo what? Guillermo Astaroga, that's a funny name. Ahí está Paula. Say hello, man. Right? And Astaroga, yeah. It's a funny, I mean, funny no chistoso, sino curioso, ¿no? Curioso el apellido. Bueno, yo me apellido Pinto, entonces, ¿qué puedo esperar? So, yeah, hello and welcome. Digan hola. Oh my God, no puede ser. Acá está el buen Mati con nosotros. Matías, un abrazo, mi hermano, un abrazo, ¿cómo estás? Les quiero contar un poco la historia de Matías. Hace un año, Matías, ¿es correcto? No sé si sea correcto que fue hace un año o fue hace 2 ya, pero yo quería empezar a hacer un live. Yo quería y tenía muchísimas ganas, quería hacer un stream y comenzaba a ver muchos yo comenzaba a estar en ellos para verlos y ver qué me gustaba, cuál me gustaba más, y la verdad es que uno de los que más me gustaron fue el de Matías, porque verlo programar y que esté platicando a mí me traía muchísima paz. Tiene una voz así como muy peculiar y un ritmo de voz como que te va llevando, ¿no? Te va llevando. Creo que el día de ayer estaba completando este setup y puse uno de este chico que es toda una celebridad, ¿cómo se llama? Moredev me parece, y puse uno y me perdí porque ya no supe a qué horas terminé. Creo que fueron como 2 horas o 3 horas del directo que puse mientras yo ponía el setup y terminé diciéndoles hablándoles a mis hijos con acento español. So yeah. Matías me dice que gran gusto en Twitch. Yeah, man. It's a real plus. ¿Estás en Twitch? Dice José. Yeah, también estamos en vivo en Twitch y en YouTube. En Twitch y YouTube. El teacher Alex y yo estamos haciendo un gran esfuerzo para tratar de hallarle al OBS. Matías es un testigo de eso, que pasamos horas ahí tratando de moverle a una pantalla para poder hacer que tuviera el sonido y creo que no pudimos, ¿verdad, Matías? Ya no me acuerdo, pero bueno, el punto es que encontramos Restream y Restream nos ha venido a facilitar la vida. Se dicen muchas cosas del Restream, pero la verdad es de que a nosotros es muchísimo más sencillo. Me parece que el día jueves, ayer fue que en OneDevs hicimos el live utilizando OBS y pues no sé si nos fue bien, si nos fue mal. De repente se veían dobles los audios, no nos veíamos, whatever, pero bueno, la práctica es el maestro y poco a poco vamos a empezar a dominar el OBS.
Mientras tanto, in the meantime, meanwhile, aquí estamos en Restream. Ya. Matías tiene mejor memoria que yo. Matías me dice, ¿te acuerdas cuando hicimos funcionar el sonido? Ya me acordé que sí. ¿Sabes por qué, Matías? Porque cuando estoy poniendo las fuentes de sonido acá en Restream y en otras plataformas o algo así, me sale y ahorita estoy cayendo en cuenta, me sale el nombre de la fuente de sonido. Todavía me sale el nombre de la fuente de sonido. Me encanta el tema de las Macs, que cambias de computadora y te traes todas las cosas que ya habías hecho ahí. Vaya, ya. Astorga, ya. Funny thing, ¿no? Que ¿alguien sabe qué significa su apellido? Yo, por ejemplo, no sé. No tengo ni idea de qué significa el mío. ¿Tú sabes, Guillermo? Memo, ¿sabes qué significa tu apellido? So, yeah, ¿cómo aparece en Twitch? Creo que Darwin English, estamos igual. Darwin English, inglés para devs. Ayer hicimos el primero, ya, pero pues bueno, acá estamos. ¿Y qué les parece si vamos un poco entramos en materia de una vez de lo que está sucediendo acá? Híjole, ayer estuvo, no puedo decir que estuvo así como que súper interesante, porque en realidad pues hicimos pocas cosas, pero la verdad es de que me trajo algún tipo de aprendizaje en el manejo de los strings el día de ayer en Python, y estuvo chido, no puedo decir que no estuvo chido. Entendí que print era una función y que espera un rango y que espera parámetros, y ahí está. Entonces creo que esa es la base de lo que vamos a ver el día de hoy, tratar más parámetros. Yo creo que a lo mejor en una semana vamos a estar viendo otro tipo de funciones o estar escribiendo nuestras propias funciones. Right. Dice Guillermo que parece que es una ciudad de España. Ya. Creo que nadie ahonda mucho en los apellidos, ¿no? Yo realmente no tengo idea qué significa Pinto. No tengo idea qué significa Pinto. Creo que es amigo o algo así. Ese es mi apellido, Pinto. Pero I don't know. I mean, Darwin es mi nombre y Darwin entiendo que es un apellido. No sé qué quiere decir. But anyway, Matías dice que me ha compartido por Twitter. Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias. La verdad es de que ahora, bueno, no sé a ti cómo te funcione, pero la verdad es de que estar acá hablando durante varias horas solo, y que nadie te responda, de repente te vuelve loco. Y estos comentarios que me dejan todas las personas acá, las aprecio muchísimo porque me da muchos ánimos de seguir haciendo esto. Qué sé yo, dice Guillermo, ya. Yeah. Okay, so yeah, let's get this party started, right? Get this party started. Okay, yeah, so estamos en esta Networking Academy de Cisco, right? Remember that the thing that we're learning today is Python from scratch. Me sacó esta cosa, so vamos a ver. Este es mi primer café del día, por cierto, by the way. Cheers. Acá son las 12 del día y se siente un calorcito que está medio sabroso. Ok. So, yeah, let's see. Creo que vamos en el módulo 2, right? Yeah, no. Estamos por terminar el módulo 1. I don't remember this thing. Let's see. No, of course, we finished this thing. Yeah, here you go. Acá. Yeah. Is it the thing? No. Yeah, aquí vamos. And it's arguments. Positional arguments, Python's kept new. Sí, eso sí lo vimos, me acuerdo, el 2.18. Ahí está el tip. No lo tengo que cerrar jamás porque si no, como que se va a borrar el progress, right? So yeah, I remember this. The print function and its arguments. That's the thing that we were talking about. Y también como que me cayó un 20 el día de ayer cuando hablamos de la palabra lab, ¿no? Que tantas consultoras de software hoy en día hablan de lab y fulana de tal lab, X lab or whatever, y es ¿no? Es como
como taller y es una convención de la programación llamarle lab a los talleres y a los experimentos. Creo que I'm ready to take this thing porque ya lo vimos ¿no? Sep. No. Ese no lo hemos visto ya. Using multiple arguments. I remember this. The itsy bitsy spider climbed out of the water spout. Down came the rain and watched the spider out. Yes, vimos ¿se acuerdan? Que era el escape. Yes. Ese sí lo vimos definitivamente. Yes, también lo vimos y nos mandó a practicar que en una sola línea, en whatever, right? Positional arguments, that's the thing that creo que aquí nos quedamos y ya me empezó a dar un poco de ansiedad porque en las 2 horas que dura este live seguramente, muy seguramente vamos a llegar a la section quiz. Oh my god, y eso me pone nervous, like really, really, really nervous. Okay, but anyways, hay que hacer lo de hoy, oh man, le di para atrás, siempre se me olvida. Esto como que no es muy intuitivo. Le tienes que dar aquí para ocultar todo el menú en lugar de acá. Ya, esto es como las de estas de navegación, las flechas de navegación. Entonces, estoy en Module 3 y estoy en Positional Arguments. There you go. Ok, vamos a concentrarnos en esto y ya el quiz vendrá. Y lo pasaré seguramente porque ustedes me están ayudando. And that's the only reason that I'm going to pass this test. Okay, so let's start reading. Now that you know a bit, un poquito. Un bit no es nada más de un bit, de ceros y unos, pero también de a bit, un poquito. De hecho, de ahí viene la palabra, ¿no? A bit about print, function, constants. We're going to show you how to change them. You should be able to predict the output without running the code in the editor. Repeat with me, editor. También otra pronunciación puede ser editor, menos T, editor. Recuerden que estos consejos de pronunciación que yo les doy, estos tips de pronunciación que les doy, no es necesario que ustedes lo digan en su día a día tal cual. Muy probablemente eso derive en fingir un acento que no es el propio. Se los digo entonces para que ustedes puedan detectar la palabra que están escuchando. Es muy diferente decir editor que si alguien les dice editor, right? Van a decir, ¿qué? ¿Eso qué es? Right? Entonces es importante conocer todas las pronunciaciones de las palabras. Y no todas, porque eso puede sonar un poco abrumador. Es más bien que conozcan el contexto de con quien están trabajando, cómo pronuncian las personas con las que están trabajando. Ok, tengo más saludos. Ronaldo dice, hola, soy nuevo. Hola, güey. Ronaldo, ¿eres de México? Sería interesante saber si eres de México, porque en realidad esa palabra, la gente piensa que es como un estereotipo, ¿no? De nosotros los mexicanos. Piensan como que es muy común, pero en realidad no es tan común. No es tan común utilizarla. Pero ¿qué onda, güey? Okay, so it says, print, my name is Python. Remember that we saw that commas separate the string, right? And print Monty Python. Okay, so what is going to happen here? Let me just run this thing and see this thing. Says, soy maestro de lenguaje, dice Ronaldo. Okay, and he's from Mexico. So, hello, Ronaldo. How's it going? ¿De qué parte de México? My name is Python, right? ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, creo que aquí lo único que sucede es que my name es un argumento, está separado por otro que es Python junto con el punto final, right? Y el otro es Monty Python. I don't know what's the point in here. Let's read to figure it out. The way in which we are pasting the arguments into the print function is the most common in Python and it's called deposition. Este botón que hace, el otro día estaba tratando de ver. And it's called the positional way. A ver, ¿cómo? The way in which you're passing the arguments into the print function is the most common in Python and it's called
the positional way. This name comes from the fact that the meaning of the argument, this way comes from the fact that the meaning of the argument is dictated by its position. Como dijimos ayer, examples given, right? So exempli gratia, the Latin exempli gratia. The second argument will be outputted after the first, of course, not the other way around. Ok, que primero se pone el... Sí, el segundo argumento se va a imprimir después del primero, y not the other way around. So that's pretty normal. Run the code and check if the output matches your predictions. Well, I run the code before making any predictions. Ok. Yeah. ¿Qué lenguaje? ¿Qué lenguaje? De módulo. I don't get it. Dice que... Josué le pregunta a Ronaldo, yo supongo, ¿no? Soy maestro de lenguaje y Josué le está preguntando qué lenguaje. De módulo. I don't get it. Module. So, 2.1.11 keyword arguments. Oh my God, se viene el quiz, gente. Python offers another mechanism for the passing arguments, which can be helpful. Can be helpful when you want to convince the print function to change its behavior a bit. We're going... which can be helpful when you want to convince the print function to change its behavior a bit. Okay, so we're going to try to change the behavior a bit of the print function. Dice, we aren't going to explain it depth right now, okay? Tienen así desde el módulo 1, ¿no? We plan to do this when we talk about functions. For now, we simply want to show you how it works. Feel free to use it in your own programs. The mechanism is called key arguments. The name stems from stems. What does stem mean? I don't remember. Pues supongo que quiere decir que se despliega, right? El nombre se despliega. El nombre viene de, right? So stem meaning, and that is, it's common abbreviation for closely connected areas of study. Que está pegado. Está pegado, okay. So the name stems, ¿cómo se dirá? Stems or stems? Let's go to Forbo again. Do you guys remember Forbo? It's a tool that I use a lot when I don't know how to pronounce a word. Because Flash News, I don't know all the words in English. I mean, I don't even know all the words in Spanish. So, yeah, that's one thing. Okay. Ustedes saben que mi corazón es tan como de pollo que yo no utilizo. Yo creo que toda la gente tiene derecho a hacer su luchita para que alguien le compre, right? So no ad blockers for me. Stems. Let me go with it. American, because yesterday, do you guys remember we got different pronunciations from American and British, right? Oh, they're no American, British. So okay, stems it is. Good. So stems. The name stems from the fact that the meaning of this argument is taken. The meaning of this argument is taken not from its local position, but from the special word, keyword, used to identify them. Very good. Okay. The print function has two keyword arguments that you can use for your purposes. The first is called end. In the editor window, you can see a very simple example how to use a keyword argument. Okay. My name is Python, comma, then the word end, then equals, then quotations, blank space, and then quotations again, and closing parentheses, Monty Python. Ok, so, como estaba diciéndoles ayer, creo que puedo leer todo, pero si no lo escribo, I believe that it's not gonna work. So let me just go there, right? Do you remember the example? Como decía, my name is Python, something like that. So my name is, then comma, then Python, period, and then n equals what? Then equals, quotation,
and that's it. Oh no, and this one. Okay, so I'm gonna run it. I'm gonna run just for fun. Let's see what happens here. So many messages. Oh, here. Yeah, it says, "Friend, my name is Python." Yeah, no, syntax error. Invalid syntax error. Python dot end. What happened? I don't know. You guys know? Python. Why is it this squiggly line? Am I missing something here? Because it says function. Print values objects as prints the values to a stream to a false step. I don't know. Let's try go back and watch the tutorial to see if I'm missing something. Yeah. Okay. In order to use it, it is necessary to know some rules. A keyword. Well, let me just run this thing to see what happens. My name is Python, Monty Python. So, ya entendí. What I'm missing here is the second line, right? I get the joke now. My name is Bond, James Bond, right? My name is Python, Monty Python, right? Monty Python. Ayer por curiosidad estuve viendo el primer episodio de una de las temporadas, creo que fue la inicial, y es una sitcom. Significa una serie de comedia. Me parece que es británica or something like that, right? At least they were performing British people. So anyway, estaban ahí y es de como de 1970 y tantos. Y entonces 1970 y tantos es muy particular, En México también hay comedias de 1970 y tantos. Me acuerdo porque mi abuela me ponía a verlos todos los días. Yeah, ¿qué está pasando acá? Tampoco. You forgot the comma. Where did I forget the comma? It says. Let's see. Yeah, I forgot the comma, of course. Thank you very much. There you go. Let's see if it runs. Yeah. My name is Python, Monty Python. Oigan, ¿no están viendo esto ahora? Why not? Porque no les estoy compartiendo mi window, solo. Yeah. There you go. Ahí está. Sí lo estoy haciendo. My name is Python, Monty Python. Very good. Great. Let's try and continue reading. Okay. So it says, in order to use it, it is necessary to know some rules. Okay, bueno, entonces lo que hace es que toma el print que sigue y lo sube a una misma línea, ¿no? Eso es lo que hace end. Okay, so dice, in order to use it, it is necessary to know some rules. A keyword argument consists of 3 elements. A keyword, identifying the argument, n, here, an equal sign, and a what? A value assigned to that argument, okay? Any keyword arguments have to be put after the last position argument. Any keywords argument have to be put after the last position argument. This is very important, okay? In our example, we have made use of the end keyword argument and set it to a string containing one space, sorry. Run the code to see how it works. I already saw it. Ya vi cómo, right? Ahora no vemos la otra pantalla. Oh my God. Ya no sé qué estoy haciendo acá. Let me see here. Right, there you go. Again. Thank you, José, porque si no me dices, la verdad es que se me va el avión. Acá tengo que estar volteando. Okay. So, the console should now be showing the following text. My name is Python, Monty Python. Yeah. As you can see,
The nth keyword argument determines, sorry, es una palabra que aprendí hace algunos años, a la brava, alguien me corrigió en un live, determines the character that print function sends to the output once it reaches the end of its positional arguments. Okay, the default behavior reflects the situation where the end keyword argument is implicitly used in the following way. Oh man, so many words. Okay, a ver. The default behavior reflects the situation where the end keyword argument is implicitly used in the following way. N equals okay, yeah. Okay, cool. And now it's time to try something more difficult. Yeah, because that wasn't difficult at all, right? If you look carefully, you'll see we've used the end argument. Si lees detenidamente, fíjense, cuidadosamente, right? Carefully, you'll see what with esa pronunciación del auxiliar have, right? Que está en contracción. Muchas personas se estresan mucho cuando las tienen que pronunciar y tratan de hacerlo muy fuerte, ¿no? Para expresar exactamente qué es el presente perfecto. Pero no es necesario. En realidad, con que digan, right? We've used the end argument y con eso basta. Aparte que en realidad el interlocutor entiende perfectamente el contexto de lo que tú estás tratando de decir, que por más palabras que hay alrededor de este auxiliar. Entonces, no se estresen cuando estén hablando en tiempos perfectos. La pronunciación es mucho más natural y no tienen que hacer tanto énfasis en esos auxiliares. Guillermo dice, me encantó el formato, no te puedo seguir porque tengo mucho trabajo. Don't worry, es viernes, hay que sacar todos los pendientes, hay que sacar absolutamente todos los pendientes. Una recomendación, ser maestro, si usaras los notebooks de Jupyter, puedes tirar código de Python y al mismo tiempo puedes comentar, échale un ojo, puede que te guste. Ok, notebooks de Jupyter, let me take a note here. Jupyter. Okay. Thank you very much, Guillermo, for stepping by, saying hello, and make some recommendations. I really appreciate this. Okay. So now what else? Okay, if you look carefully, ya decíamos, ¿no? If you look carefully, you'll see that we've used the and argument, but the string assigned to it is empty. The string assigned to it is empty. It contains no characters at all. What will happen now? Run the program in the editor to find out. Ya dice, my name is, and then no characters, not even a blank space. Y dice, Monty Python. I'm gonna go to VS Code, right? And I'm gonna share it. Porque luego no vemos lo que estoy haciendo. There you go. Ahí mero. So I believe it's pretty much the same with a slight difference, with a slight difference, which is que le hay que quitarle esto. That's it, right? My name. No. My name, coma. Y quitamos Python. Okay, so my name, coma. Quitamos este argumento. Also, the end has to be an empty argument. And what else? Monty Python. Let's run and see what happens. My name, Monty Python. No creo que eso esté intended to be like that. Let's go and watch the tutorial now. Necesito una manera más sencilla de cambiar de ventana. Me acuerdo que una vez alguien me recomendó una aplicación para
tener dos, para partir la pantalla en dos, right? No tener que estarla arrastrando y jalando, whatever. Ya voy a mandarle un mensaje ahorita a ver cómo se llama eso. Ok, but in the meantime, let's run this thing. My name is Monty Python. ¿Por qué? Porque me faltó el Monty. Right. Y entonces aquí hay o no hay. Y este es el espacio que me faltó allá. Ok, I get it now. My name is Monty Python. As the end argument has been set to nothing, the print function outputs nothing too. Once its positional arguments have been exhausted. I like that word. Repeat with me at home. Exhausted. 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 Exhausted efectivamente es exhausto, pero también es agotado, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando un motor lo quemas de que no cambias la velocidad y le aceleras y el tacómetro está hacia todo lo que da y de repente truena, eso quiere decir exhausted. 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 The console should now be showing the following text. My name is Monty Python. Okay. Note. Now new lines have been sent to the output. Caray. We said previously that the print function separates its outputted arguments with spaces. That the print function separates its outputted arguments with spaces. This behavior can be changed too. Ok, vamos a explorar entonces otro behavior, otra manera de comportarse de la function print. The keyword argument that can do this is named sep, as in separator. Separator. Oscar, oh man. Oscar es mi amigazo, man. Oscar está viéndome seguramente desde dos cuentas de YouTube, porque está Oscar Alcalá, pero tiene su alter ego que es Oscar Olar. Si a ustedes les gusta la carne asada, si a ustedes les gusta ahumar, si a ustedes les gusta si ustedes son carnívoros, tienen que seguir el canal de mi amigo Oscar Olar. Oscar Alcalá, supongo que es su nombre de día, pero de noche es Oscar Olar, right? Y hace el mejor asado que yo he probado en toda mi vida. Ojalá, amigo, pero no creo que sea tan difícil. De hecho, creo que es de lo más sencillo, ¿no? Entonces, si sabes cualquier otra cosa, supongo que la lógica de alguna manera debe ser más o menos la misma. Ok. So we said previously that ya dijimos eso. Look at the code. No es cierto. We said previously that the print function separates its output arguments with spaces. Yes. No estoy compartiendo lo que estoy leyendo. Yeah. This behavior can be changed. Oh, man. El día de hoy me está pasando de todo. Se me sobrecalentó la cámara, pero acá estoy con esta otra. Probablemente es porque estoy aquí frente a las ventanas. That's the thing, right? But anyways, tenemos ahí también un aire, pero como que no está ayudando mucho. So, cheers to that too. So we were learning the keyword argument that can do this is named sep, as in separator. Yeah, I remember now. Look at the code in editor and run it. Okay, so now it says my name is Monty Python, and it's gonna be separated by this dash. Por este guión. Vamos a ver. I'm gonna run it. Miren, y acá dice que acá está el alter ego, right? Oscar Olar, tienen que seguirlo, de verdad que tienen que seguirlo, está buenazo. So my name is Monty Python. Very good. So now this thing used a dash in order to separate the arguments that we are inputting into the function. Okay, the sep argument delivers the following results. My name is Monty Python. Okay, yeah. The print function now uses a dash instead of a space to separate the output arguments.
Note the sep argument's value may be an empty string to try it for yourself. Let's see. Let's try it for ourselves. So dice sep. ¿Cuál es la syntax? Sep equals the same as n. Okay, I'm gonna go now and share the VS Code situation. There you go. Here and there. And that's it. Okay, so I'm gonna erase this thing. And then it says my quotations, comma, quotations, comma, is, comma, Monty. Well, Monty is capitalized. Monty, comma, en Python. Y le pone period. And then sep, as in separator, sep. And I'm gonna write a dash in here. Okay, let's see what is happening now. What is gonna happen? Dice que there is a syntax error. Ok, porque me falta separarlo por coma, este argumento. Ok, ya. My name is Monty Python. Voila, right? Voila, voila. Okay. Let's continue reading. Esta música está chida. What do you think? Ya vi lo que estaba haciendo porque se me estaba dificultando compartir eso. Pero creo que ahora ya va a ser más sencillo. Ahora sí, yeah. Oh, I only have to do this thing and this thing. Yes, that's it. Okay. So yeah, the set argument delivers, entrega the following results. Let me put the computer link closer. Yes. Following results. My name is Monty Python. Mike dash name dash is dash Monty dash Python period. The print function now uses a dash instead of a space to separate the output arguments. Note the sep argument's value may be an empty string true. Eso ya también lo leí. Try it for yourself. Try it for yourself. Yourself es un reflexive pronoun. Acuérdense que ayer estábamos viendo que eran los pronombres, ¿se acuerdan? Teníamos subject pronouns and object pronouns. Los sujetos, los pronombres de sujeto son los que realizan la acción, mientras que los pronombres de objeto son los que obtienen la acción. Y entonces, ¿qué son los reflexive pronouns? Los reflexive pronouns es cuando el sujeto es el mismo que el objeto. Si yo digo que yo compro flores para mi mamá, I will say I buy flowers for my mom, right? So, en ese caso, yo soy el sujeto, entonces el pronombre del sujeto es I, la acción es buy, and my mom es el object, right? So, I buy flowers for my mom. Y si quiero utilizar my mom as an object pronoun, digo I buy flowers for her, right? O I buy her some flowers. Pero ¿qué tal si yo me quiero mucho y me compro flores a mí mismo, right? So the thing will be I buy myself some flowers. Myself son esos reflexive pronouns. Cuando el sujeto y el objeto son la misma persona, utilizas reflexive pronouns. Myself, yourself, himself, herself, itself, themselves, ourselves, right? Okay, so por eso es lo que está utilizando aquí. Use it by yourself. Okay, now next it says both keyword arguments may be fixed in one invocation, just like here in the editor window. Both keyword arguments may be mixed in one invocation. Okay, just like here in the editor window. Okay, cool. It says print my name is, yes, and then gonna separate with low line with a underscore. That's the actual name of this thing, underscore. Yeah, se ve muy chiquito. Let me just make it a little bit bigger.
right? Yes, like that. So, underscore and then end with asterisk. Sí, aquí ya no sé qué va a hacer. And then monthly Python. Separated asterisk end with new line. Okay. Let's see what happened. Voy a poner. A ver si me acuerdo. ¿Neta alguien no se acuerda de esa aplicación que es para dividir las pantallas? No me acuerdo cómo se llama. So, my name is. Ok, hasta ahí. Y luego sep and end. Ok, my name is. Voy a llevarme esto para acá. Voy a poner este para acá. My name is. And then sep. Si la memoria no me falla, aquí va un star. Star or asterisk. That's the name of the thing, right? Star or asterisk. So, and then end with. ¿Con qué terminaba? Do you guys remember? With the star. No. Entonces, acá es underscore. Yeah, it was the other way around. The other way around. Ese es un chunk. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando de los chunks? The other way around. Que si lo traducen es del otro lado a la vuelta y no tiene ningún tipo de sentido. ¿Están de acuerdo? Es por eso que los chunks son importantes de aprender, right? Para que suenes un poco más fluido. No necesitas traducirlos palabra por palabra, ¿ok? So, yeah, and then underscore here, right? La A para partir mañana se llama magnet. Thank you, Oscar. Thank you, Oscar. Oscar is helping me with the app, with the magnet thing. Okay. Ahorita la bajamos. Aquí creo que va también separated by commas here. Okay, let me just write the function here. Like that. Now I have two squiggly lines. Squiggly lines. Esas subrayadas se llaman squiggly lines. Prints the values to a string. To a default sep string inserted between values default space. Now I think it's okay. What about this one? And porque aquí no me deja. Let's see what happens. Dice aquí en sep. Okay, let me go and watch qué es lo que copié mal. Sep equals, me está faltando el equals, of course. Yes, end también lleva equals. Now that I saw that, I remember. ¿Y este qué? Porque este no. Let's see what happens. Ahí ya corrió algo, dice my name is monthly star Python. Okay, let's see what it was supposed to print. Let's see what was supposed to print. Let's run it. Yeah, ¿se parece? A little bit, right? My name is separated by this thing and end. Se parece muy poco. My name is monthly Python. It's underscore and then star. Okay, let's see what's happening here. Porque sí se parece, pero no es tanto. No, sí. ¿Por qué me puso aquí al último también en Python? No debería, right? No debería tener este último underscore. ¿Alguien entiende por qué? ¿Sí lo tiene? No sé si lo alcancen a ver completo. I'm gonna make it a little bit bigger. Right. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está separando su argumento si este es el end with star?
end, pues porque acá le estoy poniendo ya. Acá le estoy poniendo end con un underscore. Entonces creo que los tengo volteados, ¿no? Yeah, that's my point. Pero no decía así, no, porque end tenía que ser new line. Right? Aquí me equivoqué. Yeah, that's the thing. Sí, por eso es que este Oscar me está troleando acá de que end significa final. Let me share the comments, right? Yeah, I know. Believe it or not, I know some English. Dice, le pusiste end y end significa final. Yeah. So yeah, that's the thing. Es que acá no le puse el backlash end. That was the thing. Isaac, hello Isaac. Isaac ya está por acá. Says, are you declaring variables inside the print? No. Es lo que estábamos viendo, que estas keywords funcionan para la function sep, which is separated, and end para irse al final de todos los arguments, right? So no son, ¿cómo se llama? Variables, son keywords, right? To change the behavior of the function. That's the thing that I'm learning today, right? To change the behavior of the function. This is actually the hardest hello mundo that I've ever learned. Te falta asterisco en el end. ¿Sí? Oh yeah, you're right. Yeah, no te creía, por eso me regresé. Let's run it again. And thank you to Oscar and thank you to Isaac. It is working now. Thank you very much. So let's go again and continue. Dice, the example doesn't make much sense, but it visibly represents the interaction. Oh my God, I need some word. The example doesn't make much sense, but it visibly presents the interactions between end and sep. Can you predict the output? Pues ya le di play y ya lo hice. Run the code and see if it matches your predictions. Now that you understand the print function, you're ready to consider how to store and process data in Python. Data or data. ¿Ok? Estoy un poco preocupado por mi cámara porque se apagó del calor. Voy a tener que poner un ventilador. Y eso que apenas llevamos como 40 minutos, ¿no? But anyways. Oh, no, ya llevamos 50. Thank you for being here, guys. Thank you for being here and help me with this coding situation, because otherwise no se quería. Okay, so let's continue. Without print, you wouldn't be able to see any results. Sin el print no seríamos capaces de ver los resultados, ningún resultado. 2.1, oh my God, what am I thinking? 2.1.12, laugh, otro tallercito, otro ejercicio, the print function and its arguments. Scenario, el escenario, scenario. Modify the first line of code in the editor using the separator and end keywords to match the expected output. Use the two print functions in the editor. Don't change anything in the second print invocation. Y esto es lo que se espera. Oh my God. Programming. Star, essentials, star, in, Python. ¿Sabían que hay 3 maneras de decirle a los puntos? Tenemos la que es como la más natural, digamos, que es, which is point. No natural, como la más obvia, ¿no? Point. Y esta la vamos a utilizar únicamente en operaciones matemáticas, en figures, right? Figures. So, tenemos point, por ejemplo, como para separar los float numbers. So, it will be like 3.5, right? 3.5. And then we have dot, que las personas que nacieron en los 80s
Y a principios de los 90 se deben de acordar de los Animaniacs, right? Y había una de las uno de los hermanos era una chica y se llamaba Dot. Y se llamaba Dot porque era chiquita, right? Era chiquita, entonces le decían el puntito, el dot. Otro, por ejemplo, es cuando la ropa de las chicas, bueno, no de las chicas, de cualquier persona, tienen como lunares, esos son dots, right? Como los polka dots. Y luego tenemos period. Period se utiliza únicamente en la gramática. En la gramática, cuando estás escribiendo un texto, el punto al final no se dice point, ni se dice dot, sino que se dice period. Period. Esas son las tres maneras de decir punto en inglés. Ok. Yeah. So now let's go and so dot o period Python. Está fácil ese. Está fácil. A ver, hay que cambiarlo aquí en esta consola. So, lo que creo que tenemos que hacer es write a comma here. No tenemos que cambiar el último print, dijo. Y creo que es muy fácil, ¿no? Sep. Ah, ya entendí dónde va a estar el truco. Dice sep. Ajá. ¿Y esto qué va a hacer? Si le pongo sep, yo supongo que va a hacer esto, pero aquí también. Ah, no, está bien fácil. Está bien fácil. Esto es así. Y aquí le vamos a poner. That's it, right? ¿Ya? Hagan changuitos conmigo. Ahí va, ¿eh? Nada. Ah. Maybe Programming Essentials in SEP. ¿Y aquí qué pasó? There, ya. Es que me emocioné. Es como cuando tienes una buena mano en póker y dices, ya la hice, y no sabes poner el poker face, ¿no? ¿Nunca les ha pasado que no les sale el bluff? A mí a veces me pasa cuando ya ganaste y quieres que la gente le eche más fichas. Y como sabía, creía que sabía, right? Ahí está. Yes, sample solution. It's gonna be the same thing, right? No me dio el sample solution. O la dio acá. Pero ¿cómo sé si no es el mío? Anyway. Yeah, we did it. We did it, right? We did it. Programming Essentials in Python. That's it. ¿Ya ves, Oscar? Decías que no sabías Python. Eres el as del Python. So, 2.1.13. Oh my God. Thank you, Oscar, and thank you, Josué. Dice que nos faltaba una coma ahí. Thank you very much. Thank you very much, Josué. Ya. Me estoy poniendo nervioso porque viene el quiz. No te vayas, Josué. Isaac, where are you, man? Scenario, otro laugh. We strongly encourage you to play with the code we've written for you and make some, maybe even destructive amendments, changes, right? Amendments. Es una palabra nueva para mí, creo que la aprendí hace como 3 meses. Feel free to modify any part of the code. I mean, creo que se parece mucho como a enmienda, pero enmienda, sí, pues es como que le agregas y le cambias algo, ¿no? Una enmienda. Pero no sabía que existía en inglés. So, amendments. Ya. Yeah. Dice Eric Giovanni, aún con años de experiencia se siguen yendo algunas comas, don't worry. Thank you, man. Thank you. Yes, Isaac, don't go anywhere. We strongly encourage you to play with the code we've written for you and make amendments. Feel free to modify. Repeat with me, modify. Una de las cosas que escucho mucho es modify. But no modify any part of the code. But there is one condition. Learn from your mistakes and draw your own conclusions. Draw your own conclusions. Draw. ¿Qué es draw en inglés? Draw es un cajón. Draw es como cuando estás jugando baraja y jalas una carta. Eso es draw. Saca tus propias conclusiones. Fíjense en lo curioso que es el inglés, que el cajón, si tú lo traduces así, pues no tiene mucho que ver con sacar. Pero ponte a pensar que el cajón lo sacas. Es un drawer, right? Un draw. ¿Ya? Los drawers. Los sacantes, right?
le jalas. Jala tus propias conclusiones, saca tus propias conclusiones. Ya. A mí me encanta el idioma. Anyway, so try to minimize the number of parent functions invocations by inserting the /n, que no he sabido desde el día de ayer, ya lo hubiera googleado. Pues ya lo hice, ay, no nos funcionó. /n sequence into the strings, no sé cómo sacar el backlash. Make the arrow twice. Es porque me decía Isaac, ¿no? Me decía que tengo el teclado en español. Estoy volteando para acá a ver si encuentro. Yeah. Ahorita lo cambiamos. So, make the arrow twice as large. What? Minimize the number of print functions invocations by inserting. Yeah, okay. Make the arrow twice as large. Which arrow? Este es un arrow. Yo pensé que era un arbolito de Navidad hace rato que le pasamos. Dije, mira, un arbolito de Navidad. ¿Cómo saben que es Navidad? No, it's an arrow. So, make the arrow twice as large, but keep the proportions. What? Duplicate the arrow, placing both arrows side by side. Note, a string may be multiplied by using the following trick. String times 2. So, we'll produce string. We'll tell you more about it soon. Perros, pues digan de una vez. Remove any of the quotes and look carefully at Python's response. Pay attention to where Python sees an error. In this, the place where the error really exists. Do the same. Let's go one by one, ¿no? One by one. ¿Lo hacemos aquí en esta consolita o lo hacemos en VS Code? Yo creo que aquí, ¿no? Para no tragarlos todo la traducción. Con Alt GR y símbolo de pregunta. Let's see. Alt GR, símbolo de pregunta. I'm not even writing anywhere. Oh my God. Yeah. You got it. Eric Giovanni. Yes. Eric Giovanni me dice que sí con Alt GR y el símbolo de... Yeah. That's the thing. Thank you very much. Ese fue. Está resuelto. Un misterio más resuelto. Ok, vamos punto por punto. Minimize the number of print functions vacations by inserting the /n sequence into the strings. Minimize the number of print functions vacations. So, okay, let's see what does it do. Sé que va a dibujar el árbol, ¿no? Ahí está. Dije, no es un árbol, es un arrow. Ok, ahora lo voy a copiar just in case. Pero ¿será que acá lo que tenemos que hacer es... No tengo que copiar eso también. No, desde acá. No, va a ser un argumento. Entonces desde aquí. Vamos a ir uno por uno. Ya sé que me estoy equivocando. ¿Iba separado también? ¿Iba separado? Let's see. Yeah. I expect a character after line continuation character. En la línea 3. Yes, of course. ¿Cómo era? Let me go back. Ajá. Ok. Va dentro de los paréntesis. Va dentro de los paréntesis. It goes inside parentheses. So, in order to make a new line, you have to put it in here. And this is not needed. Let's see.
It says invalid syntax. What are you talking about? Línea 4 dijo, ¿no? Unexpected character after line continuation character. Se brincó para acá. I don't know what is happening here. Let me control C this. Borré ese también. No significa. No tiene nada que ver. The same shit. I mean, same thing. Man. Mouth. Let's see what is happening here. Would it be here? Nope. Quita paréntesis después de la coma. Quita el paréntesis después de la... Ah, de veras. Y supongo que también... Sí, era acá. Right? Yeah, no era aquí. Feels so stupid sometimes. There you go. Oh, it doesn't work. I mean, es que también... Aquí no. No, creo que eso no tiene nada que ver. Right? No tiene nada que ver. Es que decía... por eso tengo que utilizar el sep, ¿no? Y tiene que estar en blanco, right? Don't you think? Like this. Right? ¿No? Ya, Muro dice, hay un paréntesis de más. Ya lo vi. Thank you very much. Que bueno, no es que yo lo haya visto. José me ayudó. Ya, ok. ¿Era así? Se ve más largo, ¿no? Estos dos no iban. Bueno, es que nunca le borré el original. Nunca le borré el original. There you go. Let's see. Tengo ganas de dar control S todo el tiempo. We are the champions, my friends. Yes. We did it. Ok. Bueno, pero tendríamos que optimizarlo a todo, ¿no? Sí, entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería? Solo, pues sí, solo poner aquí. Voy a utilizar el shortcut. El shortcut que me dijo Eric. Right. Ya no lo voy a copiar con paréntesis. Voy a copiar todo. Aquí va. Y luego otra vez. Ya. Y ese fue el cuarto, right? Me da miedo. Me da miedo borrarlo y tener que escribirlo todo. Again. Waura, y solo tendría que darle refresh, right? And then. Yeah. There you go. Ahora vamos acá. Si ven que estoy haciendo una burrada, díganme de una vez. Right. A ver si no chocan con esta flecha chueca que me va a salir. Let's see qué va haciendo. Que no voy a ver. Oh, man. ¿Qué está pasando? What is happening? The separation. Aquí me faltó la coma. Where? Aquí. Sí. Ya, Josué, tienes toda la razón. Josué dice de mí, the comma goes always before del sep. Yeah, you're right, Josué. You're right.
Es que no lo estoy borrando también. Eso me... no lo estoy borrando. Ok, so that was line 1. I mean, creo que llevamos aquí, ¿no? Sí, ya. Yeah. Ahí, ¿no? Ya. Yeah. También hay que borrar ese. I have to erase this one as well. I don't know why. Ya ni sé cuál estoy viendo. It's probably because I have the screen like super big. It's the same thing. I have to scroll this thing. And yeah. Pues ahí va. Ahí va. Okay. It's becoming easier and easier. It's becoming easier and easier. Is there a faster way to do this? I mean, este proceso que estamos haciendo de copiar y pegar, right? No hablo de aprender Python más rápido, right? Like in the Matrix, that will be awesome. Like, I know Kung Fu. I know Python. ¿Qué pasó aquí? Aquí ya la regué en algo. No, aquí está. There you go. And I mean, this is like for in real life. Is this like a better way to do things in a single line, or is just the lab situation? ¿Sí? ¿Sale mejor así hacerlo en una sola línea? Oh man, ¿qué hice? Seguramente va a faltar la coma, ya, como todos, como siempre. Right. Este botón ayer lo pude mover. Efectivamente. No. Aquí. Coma. Siempre se me olvida los parámetros. Ahí está. There you go. Perfect. Perfect Christmas tree. Which it happens to be an arrow. An arrow. Guadalupe me dice, ChatGPT. Yeah. Copy paste is the king. Yes, of course. Of course. That will be the solution. That will be the solution. Sí, es que, o sea, este tema del ChatGPT, yo creo que ya hay demasiadas opiniones, pero no por eso tendría que dejar de dar la mía. Hay demasiadas opiniones respecto del ChatGPT y los developers, and the thing is that, I mean, I don't believe that people's gonna lose their jobs if they like go with the trend of using these tools, right? So instead of being a person who's not 100% on using ChatGPT, instead of that, you could be like an ambassador of this new technology and be known as the guy who knows how GPT works, and that will secure your job. That's my point of view. Right? Dice Jose que okay, so then make the arrow twice as large, but keep the proportions. Make the arrow twice as large, but keep the proportions. I don't like this stuff. Porque lo que va a pasar es que la única manera que se me ocurre es como que a mano darle más espacio. Right? O sea, a cada argumento ponerle más estrellas, obvio, pero irle dando más espacio. Eso va a ser muy tedioso. Creo que si no lo vamos a brincar. ¿O creen que hay alguna manera más rápida de hacerlo? Dice, make the arrow twice as large. Duplica el tamaño. Hazlo el doble de grande. Pero mantén la proporción, que quede proporcionado. I don't know.
Yeah, eso nada más va a ser estar ahí dibujando. I believe so. Or is there a mathematical solution for this? What do you think? Dice Eric Giovanni, ChatGPT and Copilot is only one more tool for our jobs. Exactly. Exactly my point. That's exactly my point. But what do you think about, for example, okay, in backend, I kind of understand this because you have to check the logic that GPT is throwing to you, right? Because he estado leyendo muchas cosas de que dicen que se equivoca mucho. Pero ¿qué tal en frontend? Y perdón para los amigos que están viendo esto en frontend. Yo sé que ¿qué tan cierto es esto de que le tiras el dibujo? Que fue como ahora lo que hizo Gemini, de hacer como toda esta presentación staged, right? Staged quiere decir como que armada, sí lo vieron, ¿no? O sea, como que fluía todo perfecto y le hablabas con la voz en whatever. Y al final, a los 3 días, Alfa o Google, pues, salió a decir, no, pues la verdad es de que no está grabado de corridito, sino como que we edited the video, right? So, what do you think? También ChatGPT lo hizo, I mean, también OpenAI lo hizo. They did that, right? They draw the thing, show it to the algorithm, to the AI, and supposedly the algorithm made a landing page out of a simple draw. So, a simple drawing. I don't know. So, probablemente es más difícil o todavía le falta más. Pero eventually we're gonna get there. Anyway. Hablando de eso, o sea, si esta es una cosa tediosa, y creo que la solución únicamente va a ser ponerle más espacios y más stars, más asteriscos, ¿por qué no le pedimos a ChatGPT que nos ayude? What do you think? Right? OpenAI. Let me share my screen with you with this situation. How can I help you today? Let's think about a prompt. ¿Qué le diría para hacerlo en contexto? Porque quiero que sirva para el mismo, lo mismo que estamos haciendo. So I suppose that I'm gonna copy paste this thing, right? Take the following Python code y luego le voy a copiar la instrucción, right? Make the arrow, it prints an arrow, le voy a especificar, which prints an arrow, which prints an arrow, and then make the arrow twice as large but keep the proportions. Aquí Eric nos da su punto de vista. Para cosas simples sí funciona, para cosas más complejas no. Yeah, exactly. And then Isaac says, print this code twice its size. Yeah, print this code twice its size. Y luego Guadalupe says, oye, Guadalupe, ¿cumpliste años hace días? ¿El 12? ¿Eso? Yo todas las Guadalupes que conozco cumplen años ese día. Yes, because writing a good enough prompt, it's a good challenge. Exactly. Let's see what happens. It says, to make the arrow twice as large while maintaining its proportions, you need to double the number of characters, ¿verdad? In each line, both horizontal and vertical. This process involves expanding each line and then duplicating it to maintain the proportion. Here's the modifying code. Yeah, solo le agregó más. I don't know about this. Esta es una arrow muy flaquita, ¿no? Let's see what happens. Let's go to the code, to the compiler, to the console, and try. Copy paste the thing. As Guadalupe said. Echando la culpa a Guadalupe. Ni funcionó. Te pasa. No,
Pues no jaló. Se equivocó. Solo duplicó. Bueno, es que yo me lo imaginaba. Una estrella, luego dos estrellas. Una estrella, espacio, una estrella y luego otra estrella, dos espacios, una estrella, otra estrella, tres espacios, otra estrella. So I believe, yeah. Lo único que tenemos que hacer es estar dibujando aquí. Y no, en realidad lo que está haciendo es duplicando la línea anterior, right? So for example, in here, esta no va. That's one thing. Esta sí va y esta debería ser así, ¿no? Y esta debería ser así. Y esta debería ser así, right? I don't know. This sucks. Printing shit sucks. Printing stars sucks. Yeah, I think we're gonna go to the second or to the third one, to the third or last. Okay, this is kind of interesting. Duplicate the arrow, placing both arrows side by side. Know that string may be multiplied by using the following trick. String times 2. This will produce a string. Well, we'll tell you more about it soon. Okay. I believe that I can do this. I believe I can do this without GPT's help. Pero con la ayuda de ustedes sí, right? Ya vimos que esta cosa no es tan ¿cómo se llama? Tan inteligente que digamos. Ok, so string times 2. Oye, por cierto, ChatGPT, si tienes acceso a este video en el futuro, recuerda que yo siempre te he dado las gracias y te pido las cosas, por favor. Do you guys encourage ChatGPT? I do it. I do it like for it to know that I'm happy with the work and learn out of it, right? Like, oh, esto está muy bien, grábatelo, right? Oh man, estoy dando mis secretos. Probablemente ChatGPT va a tener acceso a este video y va a saber que no era sincero cuando lo decía. ¿Verdad, Josué? Josué's laughing about this thing. Ok. Solo le puse a las 3 primeras líneas. Let's see if I'm right about this solution. No, nothing happened. What? No lo corrió. Ok, so uno le di times 2, isn't it? Right? Only times 2. They say string times 2. Pero es que ya le estoy poniendo el salto. Let's see if this is the thing. Como ya le estaba poniendo un salto, se lo he estado duplicando como la solución de GPT. But let's see what is happening here. What is going on here? Oh, what? Porque también le tengo que poner salto after this argument. But ahora sí ya no sé qué hacer. Ese sí es un challenge for me. So I have the string times 2, and then should I separate it with backslash n? What do you think, guys? Yeah, I success. Que está conmigo en esta situación de las máquinas, right? I always thanks my Alexa. I don't want to die. Yeah, man. Oigan, ¿qué onda con Amazon y esta carrera del ¿cómo se llama? De las AI. No están haciendo nada, ¿no? ¿Sabe alguien si está haciendo algo? O sea, Alexa era una asistente perfecta y creo que se adelantó like Siri en el Hello Google, o ¿cómo se llamaba? Hey Google, or something like that. But now, nothing. I haven't heard anything from Amazon.
Also, I haven't heard anything from Apple, right? ¿Alguien sabe qué va a pasar con las AIs? Yo espero que en el próximo Apple Event algo grande suceda, ¿no? Deberíamos ir comprando acciones de Apple en este momento porque estoy seguro que estos cuates siempre sacan un game changer. No creo que se vayan a dejar de nadie. So, probablemente 1 o 2 días después, perdón, el día del Apple Event, las acciones de Apple se van a ir al cielo. ¿Cuándo es? Creo que es luego en febrero, ¿no? En marzo. We need to buy some stocks from those guys. So, and Guadalupe says, but you just say that it's not smart. It's not smart enough. You must edit the video. Oh man, yeah. Lo va a bajar. Definitely. And then, can we multiply the SEP? I don't know if we can multiply the SEP, but I believe, Isaac, that the situation here is that we can multiply the string and then in the separator poner un salto. What do you think about that? Lo que no sé es que si el separador va a ser, ¿qué va a pasar entre la multiplicación del mismo string? Let's see. Let's see what happens. Let's see what happens. Lo que me gustaría hacer es, voy a, ¿cómo le hacen? Pero lo que de repente Siri is recording all our conversations, man. Come on. Okay, so what I'm gonna do is that I'm gonna save the actual code for later before I make it so unreadable. Antes de que le dé completamente en la torre, lo voy a copiar por acá. Acá donde en mi notepad. No están viendo esto, but yeah, anyway. Oh, pero no se copió todo. Se copió hasta donde ve. No, sí. Ya, se copió todo. Entonces, lo voy a volver a copiar just in case. Eso hubiera hecho desde el principio, ¿eh? Ponerle final y darle para arriba. Yeah, I'm learning. Ya, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a dejar este primero, este segundo y este tercero, just to experiment on this thing. Let me go. Y voy a ver si es cierto lo que estoy suponiendo. Let's see. Casi, ¿ya se fijaron? Los picos del árbol. Marro, que es un árbol, es un arrow. Es un arrow. Ya. Aquí está la cosa. Ahora creo que lo que tengo que hacer es modificar el separador, ¿no? Tengo que modificar el separador para que se haga más hacia la derecha la segunda string. Entonces, sí, multiplica la string. Multiplica la string, pero no hay suficiente separación para que se vea como que es un arrow. El segundo va a tener cara de arrow inclinada, ¿no? Porque siempre va a empezar donde mismo. Start. Oh man, this is kind of difficult. Can you guys suggest something? We have come to an impasse. Hemos llegado a un bloqueo. We have come to an impasse. Ese es otro chunk. A ver, ¿dónde puse? Aquí no está. ¿Dónde puse el código? Antes de darle completamente a la torre. Aquí está. Let me copy it again. Ya vimos que esa idea es por ahí, ¿no? Lo del SEP. SEP en new line. Right? Ya vimos que sí va por ahí. So now SEP
Oh man, thank you very much for helping me with the shortcut on the backslash. Oh man, what did I do? Yeah, I don't know what is happening here. Print is not defined. Print. Lo apliqué. Oh man, oh man, oh man. Print is not defined. Ahí está. Ok, a ver. Estos, los demás no jalan porque no los he multiplicado por 2. So, I'm gonna... También el separation no irá multiplicado por 2. Oigan, de veras, a ver, ¿qué pasa si hago eso? Si en el separation pongo times 2. What do you think happens? The same thing? Me tiene frito ese botón. Times 2. Ya no me lo detectó como moradito. Let's see what happens. No, es una string. It's a character. It's a character. So no, let's go back to backlash n. A mano va a haber que multiplicar each string. Esto realmente ayuda en el código que esté en una sola línea, que para mí se me hace más difícil de leerlo. So I'm gonna make times 2 and times 2 just to get a clear picture of what is going on if I duplicate all the arguments. Ahí está, pero está chueco. El truco está en la separación. Definitivamente el truco está en la separación. Don't you think? El truco está en la separación. Can we multiply the sep? Dijo Isaac hace rato, pero no veo como para qué. Can you elaborate on that, Isaac? José dice, it's difficult. It is difficult. So, yo creo que el truco está en el separation. Let's put spaces, but instead of spaces, let's draw letters, right? Just to see qué va a pasar y dónde las va a dibujar. Al final. Entonces no ayuda mucho tampoco. ¿Por qué no lo puso al final? Porque aquí termina el end. ¿Qué deberíamos hacer? What should we do? What should we do? How about if we do it in here instead of at the beginning? Ahí ya la movió.
pero no trae la inclinación. Y aparte, no, pues es que está haciendo esto. No, nada que ver. Nada que ver. Look. Desde hace rato. Ok. But no. Acá dice Isaac. I thought the same as you, multiply the spaces by 2. Step 2, but didn't work. Add spaces by hand. That will be the thing, right? Add spaces by hand. ¿Pero dónde? Porque solo la estamos multiplicando. Dice, duplicate the arrow, placing both arrows side by side. No, a string may be multiplied by using the following trick. A string times 2 will produce a string. We'll tell you more about soon. Oh, man, pues bueno, que nos digan más adelante. Vamos a tratar de hacer el tercero. Llevamos 1 de 3. Oh, man, come on. Remove any of the quotes and look carefully at Python's response. Pay attention to where Python sees an error. Is this the place where the error really exists? Remove any of the quotes. I don't get it. I don't know the point. I don't know the point about this, but let's remove one of the quotes. Supongo que no tienes que haber hecho el primero digo el anterior para experimentar con el otro, o sí. What do you guys think? We've come to an impasse. Tenemos el arbolito. Sigo arrastrando las A's. Ahí está. Le quiero dar control S. Ahí está la flechita. And then, yeah, I think the solution is, as Isaac says, is that we're going to have to add spaces by hand in order to duplicate the thing, right? Pero a ver, en la que sigue dice, remove any of the quotes and look careful at Python's response. Pay attention to where Python sees an error. Is this the place where the error really exists? Okay, just remove one of the quotes. Ok, y dice que el error está aquí, en donde hace 3 estrellas. O sea, acá, aquí. Ya creo que lo que me quiere decir es que si el error me lo refleja exactamente aquí, sí, ¿no? Aquí. Bueno, no exactamente, es el punto A, no exactamente. Acá es donde le quité. Y se va al que sigue. Ok, ya. Eso es lo que nos quiere enseñar. I believe. ¡Hey, Ernesto! Ya llegó Ernesto. Ernesto, man. No podemos. Buenas. ¿Y ese código Morse qué significa? Ok. We're trying to make a Christmas tree. No es cierto. No es un Christmas tree. Es una arrow. Y llevamos 2 ejercicios de 4. Porque el segundo y el tercero tuvieron medio raros. No, bueno, en realidad el segundo yo creo que sí me pondría como un 8, nos pondríamos como un 8 porque pues era nada más de hacer las cosas a mano y estaba muy chafa. Y el duplicate the arrow, placing both arrows, este es el que no pudimos hacer, Ernesto. So, ahí te lo dejo para ver si te la sabes. Tenemos que duplicar la arrow y ya lo hicimos, nada más que no parecía arrow, la segunda parecía como una cuña. Que sí. Okay, do the same with some of the parentheses. Ahí tenemos paréntesis. Sí, acá sigue, ¿no? Pero a ver, tengo que volver a poner donde iba, acá. And we only have to remove these parentheses and that's it. Creo que lo que me quiere enseñar esta cosa, nos quiere enseñar es que syntax error, invalid syntax. Y of while parsing. Eso es otra cosa. Pero ¿saben qué?
Creo que esta cosa está asumiendo que todavía tenemos todos los prints. ¿Por qué no me regreso al GPT y le robo el código? Oh, no puedo decir que le robo, ¿verdad? Por eso es que las máquinas nos van a hacer algo, man. Ya. Make it. Le voy a decir que me lo haga del tamaño original. Make it the original size. To modify the original code. Ahí está. Ya, eso es lo que teníamos. Let me go back. Es parecido, pues, no es exacto con el que empezamos. Let's see what happens here. No, teníamos un print para todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esto nada más está, en lugar de que esté en una sola línea, está así. Y creo que es más readable, ¿no creen? Ay, le voló la puntita. A ver. Le voló la puntita. Right? Ah, caray. ¿Qué creen que va a pasar si hago eso? Man. ¿Es este o este? Sí. Está chueco. Creo que es una u otra. Vamos dejando como estaba, hombre. Qué peligro. Con 2. ¿Qué dice Isaac? They robbed from our codes first. Yeah. Y luego dice el Ernest, ¿quieres carterear el GPT? ¿Estás jugando con el fuego? Hay una expresión en inglés para la expresión de jugar con fuego. Yeah, just play with fire. Yeah, play with fire. Hay una cuenta. Pero tiene mala palabra esa expresión. Tiene una mala palabra. Teeth around and you find out. Es como jugar con fuego. Teeth around and you find out. Esa expresión. Vas a ver, te vas a quemar. Something like that. Yeah. Anyway, so the thing here is que tenemos que quitar el paréntesis. Yo creo que lo que nos quiere explicar es que el error lo pone después de donde está el verdadero error. O sea, lo indica después de donde se encuentra el error. Como ahorita que quité el quotes, me lo marcó después, no ahí, luego. Ok, change any of the print words into something else different only. ¿Saben que estoy? Para eso es este botón, yo creo, ¿no? Ahí está. ¿Ya vieron? Ya. Creo que aquí es hasta más fácil duplicarlo como queríamos hacerlo, ¿no creen? Si hago esto, en lugar de multiplicarlo, si le pongo aquí coma, es que me da como cosa, me da comezón mental no haber completado el tercer ejercicio. Creo que tengo un aha moment. No sé si funcione o no. Let's see what happens. Desde aquí ya me dio mala espina. But let's see. Vamos a ver. Semi a mano lo estoy haciendo. Ando una mosca aquí, tan enfadosa como desde que empezó el live. Si esto funciona, no va a ser la solución como más como nice. But at least works, right? It's something. Let's see si tenía razón or not. What do you think? What do you think? You guys think I'm gonna be right?
No, ya vi que no. Ya vi que no. Ah, bueno. Es que. Line 4. Aquí está. Y es eso, precisamente lo que nos está explicando en los puntos 4 y 5, o 5 y 6, que no te dice exactamente, mira, dice que en la línea 4, pero en realidad el error está en la línea 3. Le puse un asterisco, un paréntesis de más. Ya fue exactamente lo mismo que duplicar la... Ya sé. Creo que ya sé cómo pudiera ser. Creo que acá así se siente de feo. Creo que lo que tenemos que hacer es tomar estos espacios en blanco y ponérselos acá. Pero va a ser un trabajo a mano. What do you guys think? These blank spaces. Is this the solution? I mean, it's not that fancy. But hey, something. Suman los espacios del más ancho de la derecha. Súmale, o sea, uno, estos. That's what you mean. Está buena la música. A ver. See that? Oh no. ¿Qué hice? Solamente estos me quedan como medio escuadradones, ¿no? Todos los demás también. Este no le debe. Me debería haber equivocado acá. Aquí no se los puse, ¿vieron? So yeah, it worked. It worked. No estaba tan difícil. He leído tantos memes de esto. Ahí está. Tantos memes de esto de que no entiendes cómo encontrar una solución y te sientes como te pega el síndrome del impostor bien gacho y luego ya lo haces y dices, sí, soy bien fregón. Right? Ya, sé que no soy fregón, chicos. Dice Ernesto, súmale los espacios en lo que me decía hace rato y al final ya me dijo, ya, vas bien. So yeah, that was the thing. We did it. And I don't feel really comfortable about this. I don't feel comfortable about this. Más porque pues nos sugería la opción de multiplicar los strings. But you can multiply them if they are different, right? You just can. Anyway, it works. It works. Thank you very much for your suggestions, guys. Thank you very much. Okay, and then we have the last one, right? No. Change any of the print words into something else different only in case. In case. Examples given, print. What happens now? What? Different only in case. Que le ponga case mayúscula, right? It doesn't work because it's case sensitive, isn't it? Yeah. Y fíjense, esto es lo que decía, lo acabo de aprender, que es, te marca el error en la línea 5, pero en realidad está en la línea 4. No, sí. Oh, man, come on. Ya lo acabo, según yo ya lo había entendido. Yeah. Print's not defined. So sometimes. Ahora lo que entiendo es que el error te lo va a decir como por ahí. Okay. We're finishing. Y ya los hicimos todos, ahora sí. Replace some of the quotes with apostrophes. No es cierto, no los hemos hecho todos. We haven't done the one that doubles the size of it. So replace some of the quotes with apostrophes. Watch what happens carefully. Carefully, pues que va a explotar, okay? Replace some of the quotes with apostrophes. Careful, Matt. Careful.
Nothing happens. I know this. It's the same, right? Double quotes and apostrophes are exactly the same. Yeah. Cool. Cool. We did the solution. We did the solution. Okay. That's it. Summary. Summary, el resumen. El resumen. El resumen, porque luego viene el quiz. Y creo que no vamos a alcanzar a hacer el quiz. I believe so. Let's see. The print function is a built-in function. Ya hablamos que built-in es que está incluida. It prints outputs and a specified message to the screen console window. 2. Built-in functions, contrary to user-defined functions, are always available and don't have to be imported. Okay? Python 3.8 comes with 69 built-in functions. You can find their full list provided in alphabetical order in Python standard library. Okay, ahí está todo el Lexis. Todo el Lexis. Okay, and number 3, to call a function, this process is known as function invocation or function call. You need to use the function name followed by parentheses. You can pass arguments into a function by placing them inside the parentheses. You must separate arguments with comma. Exempli gratia. Print hello, comma, world. An empty print function outputs an empty line up to the screen. Okay. Y luego Python strings are delimited with codes, with quotes. Exempli gratia, I am a string, double quotes, or I am a string, two single quotes, or apostrophe, like this guy said, right? Ok, no se me vayan porque viene el quiz y ahí sí es donde va a torcer la puerca el rabo, como decimos en México. Computer programs are collections of instructions. An instruction is a comma. An instruction is a comma to perform a specific task when executed. Exempli gratia, to print a certain message to the screen. 6. In Python, strings, the backlash, thank you Eric for the tip, is a special character which announces that the next character has a different meaning. Right. Ahí lo resumió mejor. Exempli gratia, \n, the new line character starts a new output line. Okay. Number 7, positional arguments are the ones whose, de quienes, meanings is dictated by their position, de quien el significado está dado por su posición. Ejemplos: the second argument is outputted after the first. Sí, eso ya habíamos dicho. The third is outputted after the second, and whatever. Pero aprendimos que con las keywords podemos modificar el behavior de la function print. And then keyword arguments, what I'm saying. Keyword arguments are the ones whose meaning is not dictated by the location, but by a special word, a keyword, used to identify them. The end and set parameters can be used for formatting the output of the print function. Voy leyendo de rapidito, no se me vayan, porque quiero completar el quiz. Yo creo que sí lo vamos a hacer en menos de 10 minutos. Creo. The sep parameter comes from separation, remember? Specifies the separator between the outputted argument, example gratia, print hello, right? Separate between a dash, whereas en donde the end parameter specifies what to print at the end of the print statement, hasta el final del print. Ok, ahora sí, ya viene, ya empezó. Oh my god, ayúdenme. Yo sé que están en la chamba. I know that you're working. Yo sé que tienen que poner atención. But two things. Ya es Navidad, right? Ya les dieron aguinaldo, so, right? Okay. What is the output of the following program? Print, my name is Bond. And, yeah, James Bond. Esto está mal. ¿Y cómo voy?
y cómo le digo? Question 2. What is the output of the following program? Where do I write it? Where do I have to write the answer? Should I write it in here? Siempre me pongo bien nervioso y aquí tienen todo. Es como para llevarte la manita, ¿no? My name is Bond. James Bond. A eso me refería con que estaba mal. O sea, estaba pensando que iba a pasar de renglón. Y dije, pues no, así nadie quiere hablar, ¿no? Pero no, al parecer sí. My name is Bond. James Bond. Okay. Question 2. What is the output of the following program? Separated by an ampersand, fish, and chips. Fish, chips. Pero no el separated va hasta el final. ¿Será fish and chips o and fish chips? Yo creo que va a ser and fish chips. No. O no, ahí no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Va a poner el ampersand in between? ¿O va a poner el ampersand at the beginning? Man, I don't know. Oh my God, what did I do? Yeah, I don't know. Yo voy a ir con que lo va a poner bien. Fish and chips. Error. Va hasta el final. Dice, remember, keywords argument should be passed after any required positional arguments. Va a dar error, decía Josué. No te hice caso, Josué. Y luego Isaac dice, between, I guess. Estábamos mal. Isaac, tú y yo estábamos mal. Sep tiene que ir al final. Dio error. Thank you very much, Josué. Oh, man. Yeah, okay. Question 3. Which of the following print function invocations will cause a syntax error? Which of the following? ¿Cuál de las siguientes? Print Greg's book. Ese backslash ahí que no tiene nada. ¿Qué significa? Porque no tiene nada. Isaac dice, es que no estaba aquí. Ya ves, ¿para qué chambeas? Ya te dieron el aguinaldo. Ya, no es cierto, no es que ya, for sure, la segunda va a dar error, ¿no? No creo que puedas poner 3 comillas. No creo que puedas poner quotations en ¿cómo se llama? En apostrophe. Second is going to give you an error. Probably 1, 2, porque ese backlash no sé para qué está ahí si no tiene nada del otro lado. Y aparte, bueno, sí tiene y es un quotes and ¿cómo se llama? Single quote. Así, single quote es un nombre, pero apostrophe. That's the word that I'm looking for. Apostrophe. Okay. And the third, well, it has the same thing. Ya me acordé. Bueno, no es cierto. ¿Qué pasó acá cuando le pusieron el desde? Ah, no, sí, le pusieron la N. Okay. So I believe that oh man, para mí todo está mal. What do you guys think? ¿Será que una nada más tiene error? ¿Será que esto no importa que esté ahí? Si esto no importa, es que el backlash se supone que tiene que hacer como que se brinque y le diga que el siguiente, the next character doesn't behave like it's supposed to. So apostrophe. No. Esperen, ya sé por qué le tienen que poner. Ya sé por qué le tienen que poner backlash y apostrophe. Le tienen que poner backlash y apostrophe porque
Porque si no le pusieron el backlash, ese apóstrofe indicaría que termina el argumento. Que termina el argumento. So, no, está bien. Backlash apostrophe está bien. Porque quieren que el intérprete interprete el apóstrofe como una apóstrofe que indique la posesión de Greg's book. La 1 está bien. La 1 está bien. La segunda es la que va a dar error, porque esta apóstrofe se va a comportar como el final de este. Ah, no, porque este probablemente se comporte igual, no sé. Ok, pero la primera está bien. La segunda no sé. La tercera está bien también. La primera y la tercera, perdón, la primera y la cuarta no van a dar error. La quinta no sé si esto es permitido. Creo que estos son comentarios, ¿no? Cuando ponen, no, esos. Creo que no, esos son triple doble comillado. So, dice Isaac, probably 1 and 3 van a dar error. Yo digo que 1 and 3 están bien, Isaac. Ernesto says, backlash escapes the character. That's my point. So 1, 3, and 4 dice, yo creo que 1, it's okay. Yo creo que 2, yo creo que 4, it's okay. Y de las otras no estoy seguro. Let's see. Ya vemos que aquí nadie pierde, ¿no? What happened? Ahí está. Line 5 will raise syntax error because apostrophe symbol in Greg's book string requires the escape character. So only 5. Solo la 5 iba a dar error. ¿Y qué pasa entonces con todos estos comillados? Let's see one. Por ejemplo, la number 3. Let's see in VS Code what is happening here. Greg's book. Entendió entonces que este comillado es parte del texto. Perfecto. Yeah. So only 5 were incorrect. Only sentence number 5. Okay, cool. I think we're done. Yeah. ¿Por qué no se mueve? Yeah, we're done. Just in time. Just 1 minute after 2 o'clock in the afternoon. Yeah. So that's it for today. Thank you for watching. Muchas gracias por estar aquí conmigo durante estas 2 horas en el tercer día de 100 Days of Code Challenge, aprendiendo Python desde cero. Muchísimas gracias por su ayuda. De verdad que no lo hubiera hecho sin ustedes, porque así soy yo. No me decido hacer las cosas en cuanto a esto. En cuanto a lo que más trabajo me cuesta, ya me hubiera parado y me hubiera puesto a jugar Fortnite. So you have been great help for me today. Thank you very much. Matthias, you're still here. Thank you very much. And of course, Josue, and of course, Isaac, Ernesto, Eric. Thank you very much, Guadalupe. See you guys tomorrow. Bye.